Frente a Frente. Bien, muchísimas gracias por su preferencia en este espacio de opinión que es de los más importantes del país, y no el más importante, gracias precisamente a su sintonía. Continuamos analizando la realidad del país de cara a cómo la leen y cómo la entienden los que aspiran a gobernar El Salvador por los próximos 5 años y a ganar, por supuesto, como paso previo, lógico, las elecciones presidenciales que tendrán su primer diagnóstico el próximo 2 de febrero. El FMLN ganó por primera vez la presidencia en el año 2009. El gobierno de Mauricio Funes Cartagena, calificado después como un gobierno de unidad, integraba al FMLN, a algunas personas cercanas al presidente y a otros movimientos políticos, y aspira a retener la presidencia ahora por el FMLN en el 2014. Hay varios temas aquí que analizar, hay proyectos, hay programas que se consideran fundamentales dentro de este proceso de cambio que habría iniciado el país en el 2009 desde la óptica del FMLN y que deben tener la certeza y la continuidad en el tiempo. Para ello es indispensable que ellos resulten ganadores y por eso están tratando de vender a la ciudadanía en estos últimos días de campaña sus propuestas y sus ideas de cara evidentemente a convencer esa estadística interesante que son los indecisos, que sin duda serán los que decían la próxima elección. Para conocer justamente sobre esas propuestas un poco más a fondo y entender un poco cómo se va moviendo en estos últimos días de campaña la dinámica de la misma, hemos invitado al señor candidato a la vicepresidencia por el FMLN, Óscar Ortiz. Varias cosas para platicar con él. Vamos a un resumen introductorio y regresamos con las preguntas. El Salvador Adelante es el nombre del programa de gobierno ofrecido por la fórmula presidencial del FMLN y gira en torno a 3 prioridades, 10 ejes de acción, 33 estrategias, 85 compromisos y 527 medidas. Entre sus apuestas están el de brindar más apoyo a los sectores económicos del país, con el fin de generar un mejor clima de inversión. Y para nosotros es importante porque de lo que estamos hablando es de la micro, pequeña empresa, es de la gente que mueve la economía del país, es de la gente que genera empleo, que es lo que se convierte para nosotros en la gran prioridad nacional. Con su propuesta, el FMLN busca dar continuidad a los denominados cambios ejecutados por el actual gobierno, y es en esa estrategia que gira su campaña electoral. Sin embargo, otros candidatos a la vicepresidencia difieren sobre los logros del primer gobierno de izquierda. Muchas personas votaron de buena fe por el cambio, que en 4 años y medio de gobierno del FMLN se desplomaron todos los indicadores en los que estaba ubicado el país. Entiéndase, indicadores de competitividad, indicadores de seguridad, indicadores de desarrollo humano, indicadores de empleabilidad, indicadores de atracción de inversiones. Prácticamente nosotros colapsamos. Es uno de los temas donde tiene unas enormes deudas con el país. No han logrado crecer arriba del 2%. Se ha sobreendeudado El Salvador. Tenemos aproximadamente ahora que la deuda es un 55% del PIB. Está totalmente complicado el país, está estancado. No hay coherencia en sus políticas públicas. Hay una pésima relación entre el sector privado o los sectores que ofrecen y creen empleo y el gobierno. Por motivos personales, Óscar Ortiz no participó en el debate de candidatos a vicepresidente del domingo anterior, organizado por esta casa televisiva, y ha quedado abierta la posibilidad de realizar un programa similar el 19 de enero próximo, luego del debate de los candidatos presidenciales, organizado por ASDER para este domingo. Espero que el señor Sánchez Serén, porque es con él con quien yo prácticamente más quisiera debatir. Y si me invitasen a un debate donde solamente él va a estar y yo voy a estar, con el mayor gusto desde ya, estoy preparado. Incluso si quieren lo estoy retando para que debatamos. Nosotros hemos aceptado desde hace ya más de 3 meses y hemos participado en la planificación, en el debate de ASDER, porque nosotros desde hace mucho tiempo, en las campañas anteriores, solicitamos debate, nunca hubo. La campaña electoral está a 21 días de terminar y se ha caracterizado en las últimas semanas por señalamientos y acusaciones entre funcionarios y candidatos. El partido Arena pidió que se investigara los posibles nexos del FMLN con las guerrillas de la FARC, presentando esta fotografía como prueba. Entonces, esas campañas ya el pueblo está harto. Lo que quiere son propuestas concretas. Yo no te voy a opinar sobre la fotografía porque nuestra campaña es una campaña limpia y no queremos entrar en ese tipo de campañas de miedo y de temor.
La fórmula del FMLN le apuesta a ganar los comicios el próximo 2 de febrero. Sin embargo, la mayoría de encuestas plantean que los comicios se definirían en una segunda vuelta electoral, en los cuales los resultados de los estudios difieren con las intenciones del partido oficial. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Muy bien, reiteramos la bienvenida a este espacio y también, por supuesto, la hacemos extensiva a nuestro invitado del día de hoy, el señor Óscar Ortiz. Yo creo que es importante comenzar por esto, externarle nuestro más sentido pésame, tanto a título personal, entiendo que también la compañía lo ha hecho. Lamentamos la pérdida de su padre, que entendemos fue enterrado el domingo, sí, y esa fue la causa por la cual también tuvimos que lamentar la ausencia de uno de los que eran los actores principales, ¿no?, del debate, por lo que implica el FMLN en la vida política del país y por el lugar que ocupa en las encuestas. Así que comenzamos con eso, nuestro más sentido pésame. Muy buenos días, Federico, muchas gracias por tus palabras y un saludo a todo el pueblo salvadoreño. Efectivamente, como tú lo has planteado, quiero expresar también la explicación que el pueblo salvadoreño se merece. Estábamos listos para ese evento que había organizado TCS. Tú sabes que nosotros siempre hemos estado abiertos al debate en todo sentido. Somos de las personas que por nuestra larga trayectoria política y pública siempre hemos estado muy cercanos a los medios, siempre hemos estado en contacto directo con los distintos sectores. Y bueno, hay cosas en la vida que no tienen precio. Claro. Uno debe saber identificar lo importante y lo esencial. Y mi padre, mi madre son personas esenciales en mi vida, en nuestra familia. Han representado para nosotros el mayor ejemplo de cómo enfrentar la visión de vida que ahora nosotros hemos venido desarrollando como familia, y por eso te agradezco las muestras de condolencia a toda la familia de TCS y a todos los miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas que me han mostrado también su solidaridad, sobre todo porque perder un padre es una cosa muy difícil, y además va mi abrazo para todas aquellas familias que tienen sus papás y sus mamás todavía con ellos, y que hay que cuidarlos porque, bueno, para mí mi papá y mi mamá son mis principales héroes. Son el principal referente para nuestra familia, porque nos enseñaron, no trabajaron en dejarnos herencias materiales, sino principios y valores de cómo pasar por la vida y qué cosas importantes valen la pena en la vida. Así es que de verdad no hubiera querido estar, pero imagínate, ese día yo lo traje de Estados Unidos, de Canadá, el sábado por la noche, y llegué ya a la 1 de la mañana a San Alejo, y fue todo el día de las exequias, el día domingo. Y pues todos mis hermanos han estado acá, mi familia se han empezado a ir ayer y ahora también. Y que Diosito lo tenga en el cielo, y para él mi mayor abrazo. Muchísimas gracias también por compartir estas palabras con nosotros. En aras de lo que usted dice, que usted siempre ha sido un hombre abierto al debate y un hombre que cree y confía en la importancia que esto tiene para la democracia, le hago una consulta. Sí. Al final del programa, los candidatos tanto de Unidad como de Alianza Republicana Nacionalista coincidían en decir que están dispuestos entonces a una nueva fecha para el debate. Estoy autorizado por la compañía para consultarle a usted y preguntarle si estaría usted dispuesto a participar de un debate el 19 de este mes. Mira, incluso yo a Nacho le dije la posibilidad de que se trasladara, pero yo entendía, le mandé la carta un día anterior y le dije, mira, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de trasladarlo para otra fecha? Pero ya entiendo ya que no se podía por razones de compromisos adquiridos, y yo entiendo perfectamente eso, y nosotros no tenemos ningún problema en que nuestros equipos de campaña se pongan en contacto. Incluso hay demanda de otros canales de televisión, pero más allá de eso, tú sabes que yo he participado en la cantidad de encuentros que se me ha pedido, y en esta campaña he estado intensamente trabajando y participando en foros, en todo tipo de actividades que nos permitan a nosotros dar a conocer lo que queremos hacer con Salvador en los próximos 5 años de cara al país. Así es que si nuestros equipos de campaña se ponen de acuerdo, este servidor, de aquí a lo que falta las elecciones, en todos aquellos espacios importantes que podamos dar a conocer nuestras principales propuestas, nuestra perspectiva del país de cara a los próximos 5 años, siempre estaremos dispuestos. Eso era justamente lo que entiendo que los equipos de campaña tendrán que ponerse en coordinación con el programa. La fecha es el 19, si usted la acepta, el espacio está, los otros dos candidatos han aceptado. ¿Usted tiene la voluntad? Yo siempre he tenido la voluntad, siempre. Vamos a pasar revisión un poco, como lo hemos hecho en los 3 programas anteriores, en los 2 programas anteriores. Tuvimos el placer de conversar con los que compiten con usted por la silla de la vicepresidencia. Y los estaba escuchando también. Bueno, entonces se habrá dado cuenta que hemos dedicado el primer bloque justamente al análisis de temas de campaña. Yo quisiera comenzar con una pregunta que me parece que es importante, y es, vamos a
a ver no solamente un debate de vicepresidentes, vamos a ver también un debate de presidentes. Escuché hace un momento al aspirante a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Serén, decir, voy a estar en el debate de Asder. Bueno, desde que Asder convocó, que me parece una idea excelente que hay que dejarla establecida ya para años venideros, para campañas que están por venir en los próximos años, incluso no solo a nivel presidencial, sino también a nivel de parlamentarios, a nivel de las principales alcaldías del país. Este es un buen espacio que se crea ahora, se va a sentar un precedente. El pueblo salvadoreño debe saber también, y lo conoce, nunca antes se había podido construir las condiciones para un debate de estas características, porque los que ahora hablan de debate, años anteriores nunca quisieron aceptar un debate. Claro, hoy porque están desde la oposición dicen que es importante el debate, y a mí me ha sorprendido la forma reafirmada en que permanentemente lo están diciendo. Yo me acuerdo cuando fue en el 99, 2004, 2009, nunca los que ahora dicen que hay que debatir quisieron debatir, porque decían que no tenían por qué debatir con el otro participante, que ellos estaban arriba en las encuestas, etcétera. Entonces, qué bueno que la perspectiva del país y del sistema político salvadoreño ha cambiado, qué bueno que Asder, y qué bueno sería también que en los próximos años el Tribunal Supremo Electoral, y en esto yo estoy totalmente de acuerdo, deberíamos de hacer un proyecto de ley que estableciera que no es si quiero debatir o no, sino que en unas campañas de estas características el debate debe ser institucional. Por ejemplo, tú puedes decir que como lo que está pasando en Estados Unidos, ya nadie está preguntando si va a haber o no va a haber debate. Por supuesto. Tiene que haber un debate institucionalizado de presidentes y de vicepresidentes, como mínimo uno, en el cual debe coordinarse a través del Tribunal Supremo Electoral con instancias como son las universidades, como son los medios de comunicación. En este caso, los más adecuados son los medios de comunicación agrupados en lo que hoy se conoce como Asder, y también está la organización de las universidades públicas y privadas, está AUPRIDES, está la Universidad de El Salvador, que perfectamente podemos ya dejar institucionalizado para el bien de la democracia del país, que en las próximas elecciones presidenciales especialmente el debate no sea una cuestión de cálculos, sino ya debidamente institucionalizado. Y esto, si requiere una cuestión de reforma de ley, hay que hacerlo. Esto no cuesta dinero, esto lo que requiere es voluntad, y yo estaría, y Salvador estaría dispuesto a que dejáramos ya por ley establecido como un aporte a la democracia este tipo de espacios importantes que pueden ser organizados. Aquí lo que hay que tener cuidado es lo que tú me estabas diciendo. Por ejemplo, en todos estos días hemos tenido cantidad de peticiones. También no puedes dejar esto a que cualquier instancia diga, mire, yo quiero organizar un debate, porque también tenés que ponerle un cierto nivel de formalidad, pero también de organización, de estructuración, y a veces por eso se ha malentendido que de repente hay un actor específico que quiere invitarte, y entonces no se prestan las condiciones, y entonces eso se toma como que a veces los candidatos no quieren ir a debatir. Lo cierto es que el debate hay que organizarlo, estructurarlo, institucionalizarlo, y nosotros estamos plenamente convencidos que eso es bueno para el país. ¿Y sabe, candidato, un comentario? Sí. Tan ávida está la gente de debate, sí, que el debate en el que lamentablemente, por motivos ya explicados, no pudimos contar con usted, solo a nivel de redes sociales, llegó a millones. Sí. Superó los 2 millones de impresiones. Claro. O sea, fue una cantidad impresionante. Son los niveles de audiencia de los que, gracias a la gente que tiene la preferencia en este espacio, pues gozamos. Sin embargo, esa apertura al diálogo y a la discusión de las ideas no es entendida o no es bien leída por algunos analistas y por la oposición, que consideran que ha sido una estrategia de campaña del FMLN, y por eso yo mejor se lo pregunto. ¿Sí? Voy a usar la palabra con mucho respeto que usan ellos, esconder el candidato a la presidencia, que lo han tenido guardado, que ha sido una estrategia del FMLN, reservar las apariciones públicas del aspirante a la presidencia o la exposición ante los cuestionamientos de los medios o al debate para guardar su imagen y mantener una campaña básicamente en medios y actividades un poco más controladas. ¿Es así? Mira, el resto del partido se ha dedicado a hacer una campaña bastante destructiva, una campaña hipercrítica, una campaña que generalmente, como han dicho en un eslogan, haremos cualquier cosa. Y eso es sumamente irresponsable, porque no se trata de hacer cualquier cosa. Se trata de hacer lo que demanda el momento, la situación,
y lo que te demanda también el contexto y la coyuntura. Cada partido político tiene su estrategia, es impresionante el desarrollo que hemos hecho nosotros de nuestra estrategia en el transcurso de todo un año, desde que nos lanzaron como candidato a la presidencia y vicepresidencia junto con Salvador, el día 11 de noviembre en el estadio que estuvo repleto, que no alcanzó el espacio, y mira, tenemos más de un año intenso de estar trabajando en la construcción de nuestro programa de gobierno, y luego pasamos a regresar con sectores, con territorios, y ahora con adhesiones, estableciendo alianzas. La fórmula presidencial del FMLN ha sido una campaña que todas las semanas, todos los días hemos estado en contacto con los ciudadanos, con los medios de comunicación, hemos estado también siempre abiertos a conversar. Salvador semanalmente está desarrollando entre 18 y 21 actividad pública similar a este servidor, y ahí siempre hemos estado abiertos al contacto con los medios. Y entonces, mira, siempre van a tener que decir algo, pero nosotros hemos dicho, nuestra campaña va a seguir siendo una campaña limpia, Federico, una campaña de propuestas, una campaña conectada con la gente, una campaña que le hable de la perspectiva de futuro, de optimismo, de que El Salvador va a seguir adelante, que El Salvador va a seguir cambiando, que El Salvador se va a seguir transformando, y por lo tanto no tiene sentido. Por ejemplo, cuando Asder planteó esta propuesta, que me parece muy bien, avalada por el Tribunal Supremo Electoral, inmediatamente nuestro equipo de campaña dijo sí, perfectamente vamos. Salvador estuvo yendo a FUSADE, Salvador estuvo yendo a varios eventos, yo estuve con los exportadores, etcétera. Hemos estado también en otros espacios que han organizado organizaciones desde la sociedad civil. Entonces, a mí me parece que lo que se ha tenido el interés en determinados momentos ha sido tratar de desviar la atención, como se dice en términos salvadoreños, que tú patees la cascarita para entrar en una campaña de confrontación, lo cual no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer con Salvador. Nuestra campaña va a seguir siendo una campaña dirigida a los electores, a los ciudadanos, y siempre abiertos a los medios de comunicación. Y mira una cosa. Le hago una pregunta. ¿Y qué resultados ha tenido esta campaña en materia de encuestas? Muy bien. Porque le voy a... Y justamente lo hablaba con los dos candidatos anteriores, pero a usted le voy a plantear la pregunta en el sentido contrario. A ver, si uno es ávido televidente, como lo soy yo evidentemente, y escucha la radio y ve los periódicos, uno ve una campaña muy activa del FMLN, han tenido una presencia mediática muy importante. Muy fuerte, sí. También hay una campaña que es una empresa privada, tiene todo el derecho a hacerla, pero hemos visto una campaña muy cercana a ustedes también. De hecho, han participado en actividades conjuntas con Alba Petróleos, o el proyecto Alba, porque en realidad son varios, no solamente el petróleo. Gente de bien. Bueno, hemos visto también... esto no es campaña propiamente, pero le abona a las aspiraciones de campaña del FMLN a un presidente que ha sido muy crítico con el Partido Arena en cada espacio de opinión que ha tenido. Basta escuchar su programa sabatino. Y hemos visto también, evidentemente, la campaña no en la misma medida de otros movimientos. En concreto, la pregunta, si con toda esa presencia mediática y con toda esa campaña, el FMLN todavía sigue a distancia de margen de error de encuestas con Arena, ¿qué tanta expectativa tienen de convencer a los indecisos? Ustedes fueron los primeros que empezaron y a la fecha todavía están en margen de encuestas. Me permite contestarte en tres niveles. Primero, sí, efectivamente estamos arriba en la tendencia de todas las encuestas. ¿De todas? En la tendencia de todo. Digo, cuando tú sumas todas las encuestas, la tendencia desde hace varios meses es que nuestro partido y nuestra fórmula presidencial ha ido creciendo, está sumando cada vez más apoyos, más intenciones de votos. Y eso es importante, y por eso hemos dicho, estamos bastante seguros que podemos y vamos a ganar en primera vuelta, y eso es una valoración que se ha ido reforzando en la medida que han ido pasando las semanas, y tiene que ver con tres componentes. Primero, es que es la fórmula presidencial mejor integrada, no de ahora, sino desde que nos presentaron. Con Salvador hemos venido trabajando como equipo para ganar y como equipo para gobernar. Este servidor va a jugar un papel importantísimo en el próximo gobierno de los 5 años, del 2014 al 2019. Y no es como otras fórmulas, que uno ha estado a punto de salirse, lo han estado a punto de sacar. No son muchas. Aquí, en este mismo set lo reconoció, de que sí, que no sé, que nunca había tenido relación con el principal asesor de campaña, que hoy está en otro tipo de problemas, que tal vez después podemos platicar sobre eso.
y también la otra fórmula nunca se integró muy bien. Entonces tú ves una fórmula presidencial del FMLN muy bien integrada, trabajando como equipo, discutiendo como equipo, construyendo como equipo, así lo hemos hecho con Salvador, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conducir el país como equipo de trabajo. Vamos a ponernos al frente de los principales temas que hemos establecido. Esa es la primera. Segunda, mira, un buen desempeño del gobierno. ¿Le parece usted que sí un buen desempeño de este gobierno? Bueno, mira, fíjate, al cerrar el 2014, año optimista. Fíjate bien, venimos de un decrecimiento. ¿Cómo agarramos el gobierno, el último gobierno de Arena? ¿Qué nos dejó los últimos gobiernos de Arena? Un decrecimiento del 3%, menos 3% de la economía. Plan anticrisis, y a partir del 2011 para acá mantenemos un crecimiento positivo. Vamos a cerrar con el 2%, que es importante en medio de una situación internacional complicadísima. Mira, por muchos años el nivel de exportaciones creció. En el 2009 recibimos un nivel de exportaciones realmente debilitado. 45% de las exportaciones han crecido al cierre del año 2014. Solo déjeme matizar esa cifra porque me es muy importante. Por transparencia, solo abona su línea de desarrollo. Y te le estoy dando respuesta ya a las cosas que a mí me impresionó cuando dice, la debacle que recibimos fue cuando nos entregaron el gobierno en decreciente, menos 3% de crecimiento. Hoy con el 2%, mira, exportaciones prácticamente en crisis. Hoy hemos incrementado las exportaciones. Sí, pero mira, déjeme matizar esa cifra. Una pregunta. ¿Cuánto de ese decrecimiento se debía a una situación que coincidía con la crisis internacional y cuánto de esa recuperación ha sido la lógica recuperación también de nuestro principal socio comercial como son los Estados Unidos y la recuperación lógica de la economía tras la crisis? No, bueno, es que mira, sí, eso es como que yo te dijera, mira, si yo ayer hubiera nacido, quizás me llamara de una manera distinta. Lo cierto es que hemos pasado hablando de 20 años. No, pues sí, lo cierto es que hemos recibido en crisis el país. Y tú, una crisis la puedes convertir en una oportunidad o en un desastre. Lo cierto es que nosotros la convertimos en una oportunidad, tomando en cuenta lo que estaba pasando en Estados Unidos, lo que está pasando hoy en Europa, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Portugal. O sea, el tema económico es complicadísimo en todas partes del mundo. Pero nosotros, a pesar de las dificultades con que recibimos la economía, todos los indicadores con que estamos cerrando el año 2014 nos dicen que el año 2013 nos dicen que el año 2014 vamos a tener un año más prometedor, un año de mayor intensidad en la dinámica económica. Y fíjate, te digo, más de 110.000 empleos estamos cerrando. Una economía que no se la compran mucho los opositores, es lógico, son su rol opositor, pero ellos dicen que ahí habría que ver que en realidad ayer me dijo que no llega a más de 15.000 empleos. Uy, no, pues sí te digo, es que no han venido sin datos. Mira, pero si yo vamos a ver, que me digan sí o no. La economía en los últimos años se mantuvo con un crecimiento positivo. Venimos de menos 3 de crecimiento. Crecieron nuestras exportaciones en estos años de este gobierno. Cifra récord en producción de granos básicos en estos últimos 2 años de este gobierno. Cifra récord. Teníamos años de no tener cifra récord de producción de granos básicos, de tener la capacidad de poder satisfacer el mercado en materia de la canasta básica. 26 millones de quintales en el 2012, 30 millones de quintales en el 2013. La producción cañera, después de varios años, cifra récord el año pasado, 16 millones de quintales. Hoy fue cifra récord en el 2013, 17 millones de quintales. Mira, por primera vez en varios años, la balanza comercial de Centroamérica es positiva para El Salvador. Mira, teníamos años de que la balanza comercial estaba en déficit en relación con nuestros socios de Centroamérica. Mira, es impresionante. Déjeme cambiarle el enfoque a lo que usted está diciendo. Créditos, 45.000 créditos que se han dado para el sector agropecuario. Eso tiene una explicación. El país ha empezado a recuperar su planta productiva que se había perdido en los últimos 20 años y que solo estábamos viviendo de la especulación de la remesa. Cambiemos el enfoque de análisis, si usted me lo permite. Sí. A ver, ustedes me dicen, y el presidente ha sido bastante reiterativo en esto, que se han generado 100.000 empleos en estos 5 años, que es mucho más de lo que generó los últimos 2 gobiernos de Arena. No, menos 40.000 empleos cuando agarramos el gobierno. Okay. Se habían perdido 40.000 empleos. Eso únicamente es una comparación entre el FMLN y Arena. Cambiemos el enfoque. Sí. Comparemos el gobierno del FMLN y las necesidades del país. Sí.
Según el informe de desarrollo humano, deberían ser 100.000 empleos por año los que se generen, no en 5 años, para darle respuesta a los grandes problemas de El Salvador. Y las encuestas dicen que al salvadoreño le sigue preocupando el tema del empleo entre las primeras importancias. Entre las primeras 3, bueno, pero por eso es que para Salvador y Óscar, las 3 principales prioridades de los próximos 5 años del gobierno del cambio y de la transformación del país en sentido de prosperidad es economía y empleo, seguridad y educación. Hay otro, y claro, le vamos a dar seguimiento a toda esta innovadora plataforma de inclusión social que es histórica también, que comenzó este gobierno en tan pocos años. Este gobierno ha hecho tanto que vale la pena decirte que nosotros vamos a quedar con una plataforma que nos va a permitir de salir de ese nivel de crecimiento positivo del 2% promedio, que no es suficiente para las expectativas que el país demanda. Nosotros necesitamos crecer arriba del 3% y por eso es que yo estoy convencido que con lo que se está haciendo ahora, la plataforma que nos va a quedar al próximo gobierno de Salvador y Óscar es altamente positiva. Mira, solo en ruta para el 2014-2015, solo para la franja costera, estamos hablando ya casi de $2.000 millones. Pero por Fomilenio 2. Bueno, pues sí, pero Fomilenio 2, tú no me puedes decir Fomilenio 2 así como, y el Fomilenio 2 son 365 millones para la zona costera. La modernización del puerto internacional de Comalapa con más 70 millones y la segunda fase que viene en ruta. La puesta en marcha con todos los motores del puerto de la Unión a mediados del próximo año, la entrada en función del Federico del Ferry. No, porque ahí estoy oyendo yo a unos que casi como que es el terremoto. ¿Qué? Terremoto fue el que nos dejaron, el terremoto económico y el terremoto social. ¿De qué están hablando? ¿De qué datos están hablando? Le voy a decir yo no te dieron datos. Dame un dato que te dieron aquí. Le voy a dar uno que me dio el presidente, sí. El director de Provesa. Me dijo. No, tú me dijiste. ¿Qué me vayas a decir de los que estaban hablando aquí de la parte de las demás fórmulas? Porque tú me estabas diciendo. Ya lo escuchó usted, me dijo que me dio los programas. No, le voy a dar un dato que me dio el director ejecutivo de Provesa. Me dijo, mire, lo que nos tiene preocupados a nosotros es que gran parte del éxito de Fomilenio 2 pasa por la inversión privada que tiene que atraerse. El secretario técnico de la presidencia, en la misma silla que usted ocupa hoy, reconoció que gran parte del éxito será atraer inversionistas extranjeros. Bueno, y él dice que ya hay algunos en cola. Pero el problema es que para ello hay que hacer algunas reformas legales. Entre ellas, muy importante, las reformas a la socio público-privado, a la que el FMLN le ha presentado objeciones. Mira, Federico, te voy a decir algo aquí, pues, este es un programa bien visto por todo el país y le quiero pedir al país confianza, optimismo y la fe puesta en el futuro, que vamos a seguir adelante. Yo estoy realmente optimista de que El Salvador lo vamos a seguir cambiando, porque El Salvador somos nosotros, tenemos la capacidad, el talento, la energía para hacerlo y lo vamos a hacer junto con Salvador, sobre todo con esta buena plataforma que este primer gobierno del cambio nos está dejando. Mira, Fomilenio 2 va a ser aprobado. Y yo estoy consciente y respeto la decisión de retrasar un poco el tema del desembolso de Fomilenio 2 porque es entendible. Estamos en una campaña electoral y es correcto, o sea, yo eso ni tan siquiera lo critico porque me parece que es inteligente que después de que se definan las elecciones inmediatamente tú cierras los últimos detalles que hay sobre el Fomilenio 2, que va a ser aprobado, esos desembolsos van a empezar a venir el próximo año. Todo el ciclo de exigencias las ha trabajado muy bien este gobierno a través de nuestro secretario técnico y de todo el equipo del gabinete del presidente Funes. Son 365 millones que van directamente a impactar a la transformación de la zona costera, más las contrapartes y los proyectos que están en cola que te hacen 520 millones y tú decías, pero necesito otro tipo de inversión. Te voy a decir las otras inversiones que ya están. Quantum en el puerto de Acajutla con 850 millones en los próximos 3-4 años que va a impactar tremendamente en los precios de la energía eléctrica y en la diversificación de nuestra matriz energética, sobre todo porque es a base de gas natural. Imagínate tú el impacto que va a tener no solo para El Salvador, sino para Centroamérica, porque es la primera planta de esas características que se va a montar. Mira, en este mes van a empezar a hacer las pruebas del ferry, que va a arrancar del puerto de la Unión a Corinto y después del puerto de la Unión al puerto de Costa Rica. Solo ese ferry en las dos rutas que se van a hacer, solo las máquinas que van a traer, cada una vale un promedio entre 70 y 80 millones de dólares. Ahí te van a caber más de 80 cabezales. Alcalde, pero la pregunta que yo le hacía. La pregunta que yo le hacía era, dentro de los componentes de Fomilenio 2,
dicho, palabras del presidente, perdón, palabras del secretario técnico de la presidencia, palabras del director de Proesa, hay un componente muy importante que es la atracción de inversiones. Sí. Para que Fomilenio 2 triunfe se necesita la atracción de inversiones. Para ello, ellos han presentado una serie de propuestas a la Asamblea Legislativa para reformar los marcos legales y volver el país más atractivo. Casi todas se han estado aprobando. Sí, pero el FMLN ha presentado objeciones a algunas, como por ejemplo la de socio público-privado. No, te explico, eso es otra cosa, porque vamos a ver, es importante aclararle al pueblo salvadoreño, Federico, que también aquí en todo este rollo, vamos a ver, Fomilenio 2 se va a aprobar, ese recurso va a estar, vamos a contar con ese recurso para la transformación y fortalecimiento de todo lo que se llama el corredor logístico en la zona costera del país, que nos va a dejar como uno de los países mejor conectados de toda Centroamérica y de hecho a proyectar a El Salvador como el principal centro logístico de Centroamérica, tomando en cuenta que está la proyección de mejorar y ampliar el aeropuerto internacional de Comalapa, que ya se trajo su centro de operaciones de Costa Rica. Una nueva línea aérea va a entrar este próximo año que se conoce como BECA, de transportes de corto alcance, pero que va a cubrir toda Centroamérica y que le va a poner una competitividad a la estructura tarifaria también de los precios, que nos va a beneficiar para incrementar nuestra capacidad de seguir haciendo crecer el turismo salvadoreño, que dicho sea de paso, felicito al equipo de turismo, porque hemos crecido en los últimos 3 años en materia de turismo, más de 800 millones de dólares entraron solo por concepto de turismo en el año 2013, etcétera. Entonces, cuando tú me dices ley de asocios públicos privados, sí, Salvador y Oscar, vamos a multiplicar a todo nivel las alianzas públicas privadas, los asocios públicos privados, pequeños, medianos y grandes. ¿Cuál es la diferencia que hay que hacer? La observación que se hace es que tú no puedes seguir como lo hicieron 20 años de Arena, de seguir vendiendo, hipotecando o regalando el patrimonio nacional. ¿Y eso está en la ley de socios públicos privados? No es que esté en la ley, sino que tú tienes que dejar una salvedad. Por ejemplo, el tema del agua no puedes dejarlo tú en manos de privados. Tú puedes hacer asocios públicos privados para determinadas participaciones en el sector hídrico, pero el rector en todos los países del mundo, en las sociedades responsables, en los proyectos de país responsables, todo lo que es el proyecto hídrico es un proyecto de carácter nacional porque es un bien público. En honor al tiempo, ¿la fórmula está comprometida con esta ley? Totalmente, sí. Estamos comprometidos con todos los asocios públicos privados. De hecho, la manera de crecer más allá del 3% en los próximos años, que estoy convencido con Salvador que vamos a crecer más allá del 3% en los próximos años, es multiplicando las alianzas públicas privadas. Producción me está ordenando, ya no me piden, de hecho no me piden nunca, siempre me ordenan la pausa comercial. Antes de irme, yo quiero, usted me habló de campaña sucia y usted me dijo que había pues sido consecuente en señalar este problema. ¿Es de campaña sucia esto? Si producción me lo permite, lo ponemos en pantalla. Esta fue una publicación, usted la conocerá muy bien, de un periódico español, se llama El País. Y decía: el gabinete de Maduro me dio en una operación de narcotráfico del FMLN. Que adelante, que es campaña sucia, antes que nos vayamos al corte. Y después, ya viendo la cosa esa. Usted lo conocerá él, ¿verdad? El señor Ernesto Mason es el vicepresidente de ideología. Mostraba esta fotografía ahí y él decía que debería investigarse. La pregunta concreta es, siendo ustedes aspirantes a la presidencia, ¿están dispuestos a que se investigue lo que se tenga que investigar? Mira, nosotros... ¿Y a colaborar en esa investigación? Bueno, mira, nosotros con Salvador, desde que tomamos la responsabilidad de ser parte de la fórmula presidencial del partido que va a ganar, primero Dios, las próximas elecciones, siempre hemos estado totalmente no solo abiertos, sino hemos expresado nuestro compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país. Hay que fortalecer la institucionalidad democrática y de hecho paso a decirte lo siguiente, también de la manera irresponsable de cómo el resto de candidatos se ha referido a esto, que el país está en crisis institucional. Nunca El Salvador había estado en una dinámica creciente de fortalecimiento de la institucionalidad democrática como lo que ha pasado en estos últimos años. Una Corte Suprema de Justicia activa, una Sala de la Constitucional independiente, una Asamblea cada vez más protagónica, un fiscal cada vez haciendo su trabajo con mayor personalidad, un gobierno que está activo, consciente de cuáles son sus competencias, un Tribunal Supremo Electoral que cada vez juega un mejor papel en el desempeño de todos estos procesos democráticos. ¿Y esa es la postura del FMLN o la suya como candidato? No, es del FMLN.
Bueno, si es que este es un que, proceso. Es que me choca eso con la imagen aquella afuera de la Corte sala Suprema de Justicia, del presidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, levantándole la mano al presidente, Federico, que después fue por resolución de sala destituido. Pero esa es parte de la democracia. Y bueno, esa es la expresión más madura de la democracia. Fíjate lo que te voy a decir. Y me encanta que me hayas puesto ese ejemplo. Y me encanta que me lo hayas puesto porque hace poco pasó un acontecimiento en los Estados Unidos, que separó el gobierno en los Estados Unidos, porque entre los demócratas y los republicanos no se pusieron de acuerdo en el tope del presupuesto para la deuda. Y todavía tienen un segundo round en este año, en el primer trimestre de este año. Y entonces ahí se generó toda una situación. Y mira lo que se ha pasado aquí en El Salvador. En otro momento hasta golpe de Estado hubieran dado en este país. En 20 años de arena, ¿cuándo? Nunca hubo un golpe de Estado. Pero ¿cuándo se metieron a promover la independencia o cuándo dejaron que fueran más independientes las instituciones del Estado? Mira, solo el casamiento de la Corte de Cuentas entre partidos conservadores, ¿cuánto duró? Entonces, hoy resulta... Y hoy no hay casamiento de la Corte de Cuentas con nadie. Bueno, mira, yo veo una Corte de Cuentas mucho más activa ahora. Y te voy a decir Pero algo. el presidente de la Corte de Cuentas firmó un documento y un convenio de apoyo ideológico, no sé de qué naturaleza, si es apoyo moral con el FMLN. Pero es que mira, solo te doy el dato más reciente que pasó. La sala decide quitar al expresidente de la Corte Suprema de Justicia. A muchos no les gustó. A muchos les gustó. Pero ¿qué tenías que hacer tú en un país institucionalmente fuerte? Respetar las resoluciones de la sala. ¿Y qué se hizo? Respetar las resoluciones de la sala. Entonces, déjeme hacer la pausa. Está bien, hagamos la pausa. Ya me había metido en un callejón donde me... No, usted no entra en donde me... Se emociona. Muy bien, continuamos hoy. Nos acompaña el candidato a la vicepresidencia por el FMLN, el señor Óscar Ortiz. Vamos a hablar ahora de las propuestas que tienen ustedes para darle respuesta al tema de la realidad nacional. Uno de los principales y una de las grandes preocupaciones de los salvadoreños ha sido el tema de la delincuencia. ¿Me permite hacerle una pregunta muy puntual? Okay. Fue en el gobierno del FMLN, a menos que usted me quiera hacer un matiz de Mauricio Funes y el FMLN, pero fue en el gobierno del FMLN que se suscitó esta tregua entre pandillas y que esta tregua entre pandillas permitió la reducción de homicidios. El problema es el siguiente: si la carta de presentación en materia de seguridad es la reducción en los homicidios, habría que darle las gracias a los pandilleros que se pusieron de acuerdo para dejar de matarse. No. ¿O no? No. Explíqueme entonces hasta dónde llega y la así como tú participación me del dices Estado. así, yo te digo no. Explíqueme No, entonces, para por que favor. quede claro, sí. No, mira, esa es una simplificación peligrosa y no adecuada. A ver. En realidad, hay que darle crédito y felicitar a todo el liderazgo del gobierno, de nuestro gobierno, del presidente Funes y de la dirección del equipo de seguridad ciudadana y seguridad pública del gabinete del gobierno. Mira, cerramos el año 2013 como el año con menos homicidios de los últimos 10 años. Fíjate que en el 2000, estamos cerrando con un promedio de 2.391 homicidios en el año 2013. Ya en el año 1999 contabilizado, que en aquel tiempo las estadísticas no eran muy buenas como ahora, que por cierto ahora todas las estadísticas, todos los formatos de información son mucho más objetivos, por eso hay una tendencia a veces de decir, hoy se siente que ha crecido más el problema. Lo que pasa es que antes no se conocía, porque antes no había una base de estadística, no habían observatorios, no había un seguimiento mucho más científico. Mira, solo en el 2009, en 1999, 2.544 homicidios. Imagínate tú, y en el 2000, 2.692 homicidios. Eso fue hace 12, 13 años. Y ahora cerramos con 2.391 homicidios. ¿Gracias a qué? Gracias a todo el esfuerzo conjunto que como país, como municipios, como policía, como fiscalía, como gobierno, en todos los programas de prevención, de inclusión social, de trabajo con los jóvenes, se ha venido haciendo. Es decir, usted me está diciendo que la reducción de homicidios se debe a la prevención que impulsó el Estado, no a la tregua entre pandillas. Es que la tregua no es una política de Estado.
Eso me lo han repetido muchas veces. No por eso, pero es que, mira, no confundamos un programa con una política y no confundamos una iniciativa con toda una estrategia. Lo que ha pasado en el tema de los grupos de pandillas que se conocen en este sentido como las pandillas, fue un programa, una iniciativa que fue estimulada por la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, y que muy bien, yo siempre lo felicité por eso, para tratar de desmontar la confrontación entre grupos específicos que por razones de venganza habían incrementado sus niveles de confrontación. Y la experiencia que yo fui a ver a Estados Unidos hace como 8 meses, por ejemplo, Estados Unidos puso en marcha un programa de facilitación de desmontaje de la confrontación entre pandillas en determinados territorios, desmontaje de la confrontación, que era desestimular para que entre ellos no se siguieran matando, no se siguieran, como se le llamaba ahí, ellos le llamaban liquidando. Entonces, todo aquello que tú puedas facilitar para que entre grupos enfrentados se dejen de enfrentar de la manera en que lo han estado haciendo, perfecto. A mí me parece que ese es un tema... Permítame poner en contexto lo que usted me dice. ¿Qué fue primero? ¿El gobierno facilitó las condiciones para que surgiera la tregua entre pandillas? ¿O, como lo había escuchado antes, cuando surge la tregua entre pandillas, el gobierno ve una oportunidad de pacificación y facilita las condiciones para que la tregua avance? Es que la pacificación no puede... Esta es otra cosa que se ha deformado mucho, y te digo que yo he estado en ese tema desde el inicio, porque Santa Tecla es un modelo de gestión en materia de prevención de violencia. De hecho, ahorita hemos pasado a ser de los municipios modelo en Centroamérica. Sabes que en los últimos 9 años, el año menos violento que también tuvimos es este año de todos los años, aunque todos los años hemos venido bajando a niveles ya de ciudades de América Latina. Mira, en la hora cero, 50,000 personas, ni un hecho. Triste que Santa Tecla es solo un municipio y el resto del país no fue esa la realidad. Bueno, sí, pero ha bajado los homicidios. Mira, no, mi pregunta. Pues sí, pero agarramos el gobierno con 56 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nos tenía puestos en el país más violento de toda la región, junto con Honduras y Guatemala, lo que se llamaba el trifinio de la muerte. Hoy hemos bajado nosotros casi un 40, hemos bajado a 38 por cada 100,000 en esta lógica. Entonces, no se puede venir a hacer una síntesis de que una iniciativa de un programa específico donde se ha facilitado a través de la iniciativa de actores como la Iglesia para desmontar confrontación entre determinadas pandillas vaya a quererse poner como el factor más importante para explicar el fenómeno creciente positivo de desmontaje de violencia. Por eso es que nosotros con Salvador hemos dicho en los próximos 5 años, uno de los temas más importantes en el cual nos vamos a poner al frente, Salvador y este servidor, es en el tema de seguridad. Y dentro del tema de seguridad, nuestras primeras 2 grandes prioridades va a ser seguir bajando homicidios en el país, como se ha venido haciendo en estos últimos años, y desmontar la red de la extorsión. Y vamos a desmontar la red de la extorsión porque vamos a trabajar por un sistema nacional de inteligencia integrada que golpee a todos aquellos grupos o cabecillas que estén siendo parte directa de las redes de la extorsión. Vamos a trabajar por desmontarlo, lo vamos a hacer. Este servidor sabe cómo hacerlo. Si la experiencia que he tenido en Santa Tecla ha sido premiada en el mundo y no es como unos que andan diciendo en los primeros 100 días. ¿Qué hizo usted con las pandillas en Santa Tecla? Bueno, lo que hicimos nosotros fue meter un programa de inversión masiva en las comunidades de alto riesgo, porque el tema no se trata de la pandilla, el tema de lo que se trata es de invertir en el niño, de invertir en la niña, de invertir en el joven, de integrar a la familia, de recuperar espacio público, de recuperar territorio, de generar factores de oportunidad y esperanza para la gente, que es lo que vamos a hacer en los próximos 5 años con Salvador, que es un plan masivo de recuperación integral de aquellas comunidades en alto riesgo. Vamos a hacer un pacto con los primeros 50 municipios que tienen los mayores indicadores de factores de violencia para aplicar este diseño exitoso que hemos tenido en Santa Tecla. Social. Que es 4 componentes, que es el tema de oportunidades económicas, 2, de inversión social para crear plataformas sociales en esas comunidades, 3,
el tema cultural, que incluye el deporte, y 4, el tema espiritual. Es lo que se llama... ¿Dónde está la represión del delito, alcalde? Bueno, no, es que yo te estaba hablando de la prevención. La represión del delito es la que te estaba diciendo al inicio, que es, vamos, te dije, red de extorsión y homicidio. Vamos a golpear al crimen, de eso que no quede duda, porque además, vaya, voy a decir una cosa aquí, que tú fuiste a hacer conmigo un reportaje. Un reportaje, ¿hace cuánto fue eso? Hace como 2 años. No, un año más o menos. Tú sabrás que yo vengo de donde asustan, y Salvador también. Nosotros no le tenemos miedo, le tenemos miedo a muy pocas cosas. Sí, pero ustedes no van a salir con un fusil a capturar. No, espérese, no, digo. Yo no dudo de su valor. No, por eso, pero es que esto también requiere coraje. Candidato, disculpe. Coraje. Y entonces, nosotros si hay algo que estamos totalmente conscientes, que el país no puede estar de rodillas ante una situación de grupos minoritarios que quieren tenernos en una situación de zozobra. ¿Cómo se externa ese coraje? El país ha mostrado ser valiente, no, porque tenemos un país valiente que ha sido capaz de levantarse de situaciones dramáticas, incluyendo terremotos, conflictos. ¿Por qué no nos vamos a levantar de esta situación que se generó en los últimos 20 años? ¿Pero cómo van a materializar ese coraje? Bueno, lo que te estoy diciendo, vamos a tener un plan que ahora va a ponerse en marcha a partir de los buenos logros que ya tenemos en este primer gobierno, que implica, 1, el Sistema Nacional de Inteligencia, 2, que es importante el fortalecimiento cuantitativo y cualitativo de la Policía Nacional Civil. Ahorita tenemos 23.000 miembros, vamos a llevarlo a un promedio de 28.000, 29.000 miembros, pero con una mayor cualificación. Tercero, el uso más adecuado de tecnologías. Hoy la tecnología es clave. Porque alguien que habló ahí de, voy a tener 40.000 policías. No se trata solo de tener cantidad de policías, se trata de tener calidad de policías. Okay. Se trata de tener un policía con una buena tecnología, con un buen equipamiento, un policía que tenga capacidad de tener información, un policía que tenga capacidad de saber cuál es el entorno de la situación, de inseguridad en ese entorno donde él se mueve. Pero además de este tema de seguimiento y de represión del crimen, vamos a seguir fortaleciendo un sistema penitenciario moderno, capaz y garante de hacer cumplir las penas como se debe, pero también un sistema penitenciario que cada día sea más rehabilitante. ¿Habrá más cárceles? Bueno, lo que vamos a hacer es subdividir, que es romper con el hacinamiento. Nuestro objetivo es llegar a un promedio de 130% de concentración de reclusos, que en el promedio mundial eso ya te dice que si tú rompes el hacinamiento en las cárceles, tú rompes factores también de violencia. Entonces lo que vamos a hacer es, este tema ya está bastante avanzado por este gobierno, pero no lo va a dejar terminado, nosotros lo vamos a tener que fortalecer, es hacer una división de los reos, es decir, a los más peligrosos les vamos a generar un circuito de doble perímetro de seguridad. Vamos a incorporar más tecnología para aislar totalmente comunicaciones que pueden estar permitiendo generar situaciones de inseguridad fuera de los penales, control total de los penales como se está haciendo ahora, y dentro de eso pero no la idea está haciendo el 100%. Bueno, pero mira, si tú ves cómo encontramos los penales al control que tenemos hoy de los penales, por favor, hay un gran avance. Solo te digo una cosa, Federico, sí. 2 cosas. Entonces, hay una población de reos que no está por delitos mayores ahí, que están por delitos menores. Esos los vamos a separar de los reos altamente peligrosos que han estado en asesinatos, que han estado en extorsiones comprobadas, en secuestros comprobados, y la mayor parte del sistema penitenciario, que está compuesta por reos que no están por delitos graves, a esos vamos a ponerlos en un sistema mucho más abierto, en un sistema de controles a través de las pulseras, a través de los rastreadores, a través del mecanismo, para poder no solo hacer un trabajo de rehabilitación progresiva con ellos, sino también de incorporación a tareas de producción autosostenible que ahora son las que se está poniendo en marcha, que son las granjas penitenciarias, que hay que reproducirlas a lo largo y ancho del país. Me tengo que ir a pausa comercial otra vez. Una última pregunta en este bloque, le pediría una respuesta concreta. Sí. Leyendo el libro El país que quiero, de Salvador Sánchez Serén,
Él dice que este no es el plan de gobierno del FMLN, hay que hacer la diferencia, ¿no? Sí, ese es un Pero libro. sí es la manera de pensar del candidato, que sin duda en un régimen presidencialista como el nuestro es determinante. Él dice que está convencido que la mejor política de prevención de la violencia y la delincuencia es la inversión social. Sí, totalmente. Así lo ha dicho, sí. muy bien. Este es el gobierno que ha tenido la mayor inversión social de la historia, dice el señor presidente de la República. Bueno, Sí. si uno parte de eso, se encuentra con una realidad de dos velocidades distintas. Ujú. En la primera parte de su administración, según datos de prensa, publicados en Diario de Hoy, Prensa Gráfica y otros más, El Salvador tuvo la mayor tasa de homicidios durante la primera parte de esta administración en los últimos 10 años. Y van a cerrar con la menor tasa de homicidios en los últimos 10 años. Porque es el ciclo. Sin embargo, la inversión social comenzó desde el primer día. Bueno, porque los ciclos en Santa Tecla, para que pudiera yo construir un municipio más seguro, me llevó 13 años. Y de manera más intensa después del terremoto, 10 años. Porque eso es lo más difícil. Por eso que hay una confusión entre poner mano dura y super mano dura y lo que se llama mano inteligente, que es lo que te asegura la estabilidad, la seguridad de un país, es una correcta y adecuada política de inclusión social. Eso funciona a mediano y a largo plazo. Y tú la complementas con una estrategia y una política de seguridad ciudadana y seguridad pública, que es lo que se llama la coerción. Pero tú, solo con la coerción, sin la puesta en marcha de políticas de cohesión social serias en el corto, mediano y largo plazo, es muy difícil. Es lo que se quiso hacer en los últimos 20 años de Arena y se equivocaron totalmente. Nos dejaron un país con una escalada de violencia fuertísima. Hoy estamos desmontando eso. Nos va a llevar un tiempo, Bien, pero estoy seguro que estamos por el camino correcto. Vamos a la pausa, regresamos para analizar otro de los temas que es muy importante si uno lo mira en función Sí. de dos cosas. Uno, de la importancia que tiene para cualquier país la educación, y dos, Sí. bueno, el candidato a la presidencia es el ministro o fue ministro de Educación por gran parte de este gobierno y es profesor además, ¿no? Que puso en marcha los programas innovadores de inclusión De eso educativa. justamente quiero hablar. Vamos a la pausa y regresamos en segundos. Bien, continuamos con el señor Oscar Ortiz, nos quedan un par de minutos nada más. ¿Sabe qué? Estamos terminando ya. No sintió el tiempo. No sé. Qué bueno. Mire, hay una cosa graciosa en esto de la política, Sí. es que es cíclica, ¿no? Sí. Yo recuerdo que en las campañas anteriores, cada vez que Alianza Republicana Nacionalista, gobernando el país, lanzaba propuestas, la respuesta en automático del FMLN era, ¿por qué no lo hicieron ya? Ujú. Digo, ya han tenido un periodo, 2 periodos, 3 periodos, Sí. 4 periodos, ¿por qué no lo hicieron ya? Es lo que estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo. Ellos no lo Esa hicieron. justamente es la pregunta que yo le iba a hacer. A Nosotros ver. hemos hecho cosas históricas. Por ejemplo, en educación. Ujú. ¿Mm? ¿Cuáles son esas cosas históricas? La gran herencia que va a dejar el presidente Funes y este primer gobierno del FMLN es la plataforma social inclusiva para reducir factores de desigualdad y crecientemente factores de pobreza, que tienen un proceso también. Por ejemplo, en el tema de la inversión en la educación para la escuela inclusiva y la cobertura. ¿Cuántas escuelas son inclusivas ya? Bueno, está ahorita, mira, pero la escuela inclusiva, no, es que tú estás, escuela de tiempo pleno, las escuelas de tiempo pleno, que ese es un programa que ahorita ya se está desarrollando con un buen porcentaje de escuelas, ¿Cuántas? que nos va a tocar, no No tengo tiene el dato ok. exacto ahorita, pero por ejemplo, el programa de inclusión en la educación, mira, lo que está quedando como programas permanentes, de dotar a los chicos de zapatos, uniformes, paquete escolar. Hay gente que me ha dicho a mí, pero mire, Oscar, ¿y por qué se está invirtiendo en eso? Y yo le digo, mire, a veces nosotros no conocemos las experiencias exitosas de otros países. Y cuando tú vas a Europa, o en el caso de Canadá, o en el caso de otros países más similares a nosotros, pero con mayor desarrollo en este tema, te das cuenta de que la inversión en los chicos, la inversión en los estudiantes es sumamente mayor. Por eso que nosotros hemos dicho con Salvador, una de las principales apuestas en toda la plataforma social inclusiva en los próximos 5 años de gobierno, partiendo que este gobierno ha avanzado, por ejemplo, en la pensión básica universal, en el tema de Ciudad Mujer,
en el tema de los paquetes escolares, en el tema de los paquetes agrícolas, en el tema del PATI, que son programas que en tiempo récord se han instalado y han beneficiado a cientos de miles de familias. Por ejemplo, hoy nos llenó mucho de alegría el hecho de que se esté llevando con éxito la distribución de la tarjeta solidaria para poder transparentar totalmente el tema del subsidio del gas, que hay que seguirlo facilitando en los próximos años. Y entonces, ¿cuál es lo que tenemos que asumir el próximo liderazgo del país, Salvador y Oscar, para los próximos 5 años? Que el tema de la educación va a ser el centro de toda esa plataforma social inclusiva. Y que tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la formación, tiene que ver con que si vamos a crecer económicamente de manera sostenida en los próximos años, hay que apostar por una educación más fuerte, más integradora, más inclusiva, un sistema educativo que se conecte con una visión productiva del país. Y en ese sentido apostamos a que ese ciclo del 3.5% de inversión en educación en relación al PIB se convierta en los próximos años al menos en un 6% del Producto Interno Bruto, para ponernos en el promedio básico de América Latina. Candidato, una pregunta. Sí. El señor Sánchez Serén fue ministro de Educación y es vicepresidente de la República. Sí. Participa de las reuniones de gabinete. Sí. Es el segundo al mando del país. Sí. ¿Por qué no se llevó ya a ese nivel la inversión en educación? Si es una apuesta. Bueno, porque no, pero el nivel de la inversión en educación... Sí creció, pero no a ese nivel. No, pero creció, pues sí, pero por eso te digo, creció, como tú dices, 3.5 promedio. Ahora, y no solo creció, sino que se invirtió en aquellos puntos y niveles donde se tenía que invertir inicialmente. ¿Le parece que es donde se tenía que invertir? Le voy a dar tres escenarios. Uno lo dijo aquí su colega, no sé si llamarlo así, por Alianza Republicana Nacionalista. Hay escuelas sin techo. Se quitó el internet de varias escuelas. Y eso es cierto. No me puede decir que no, porque las cámaras de televisión lo han registrado más de algún momento. Pero déjeme terminarle la pregunta. Además, vamos a cerrar, a ver, no contrastando con Arena otra vez, contrastando con lo que el país necesita. Vamos a cerrar con una nota PAES de 5.3, 5.4. Es muy bajo. Y oscilo porque todavía falta la PAES extraordinaria. Hoy te voy a hacer la pregunta al revés, Federico. Pero déjeme terminársela. Vamos a cerrar con un nivel de deserción escolar, que por cierto era de los principales objetivos del paquete escolar, así lo dice el Ministerio de Educación. Por cierto, mañana viene el señor Hatos Boone, así que vamos a poder... Te va a dar datos interesantes, Hato, mañana. Sin duda alguna. 0.8. Se han gastado $400 millones en paquetes escolares para reducir la deserción escolar en 0.8, que era uno de los objetivos. 0.8. Y además, y con esto cierro también, los mayores niveles de deserción escolar están todavía en la educación media. En la educación media, lo que deja a nuestros chicos básicamente condenados a un ciclo de pobreza. Bueno, te voy a decir una cosa. Ya estamos terminando el programa, lástima, pero de todas maneras vamos a seguir trabajando sobre esto. Mira, la pregunta habría que ser: ¿cuándo gobiernos anteriores superaron estos números? ¿Le parece a usted que esa es la pregunta? No. No debería ser la pregunta. Cuando uno elige gobernante, pero es que el menos peor, el que necesita el país. No, te digo por lo que están diciendo el resto. Ah, bueno. ¿Qué? No, pero yo les pregunto, ¿qué hicieron ustedes? Hoy están diciendo, no, los paquetes los vamos a entregar a tiempo. No, el subsidio lo vamos a entregar de manera transparente. No, pero la pregunta es, si estuvieron 20 años, ¿por qué no lo hicieron ustedes? A ver, pero vaso de leche comenzó antes. El desayuno escolar comenzó antes. Espérate. Pero eso fue unas pruebas pilotos. Aquí estás hablando de 1.300.000 chicos que desde hace 2 años para acá, porque también esa es la explicación que te quiero dar. Tú no puedes creer que en 2, 3 años vas a transformar toda la planta social y productiva de un país. No, hablemos del sistema educativo. No, por eso te digo, incluyendo el sistema educativo. El tema de la PAES no es de los últimos 2, 3 años. El tema de nuestro sistema educativo no es un problema de los últimos 3 años. Ese es un tema estructural, porque nunca en este país la inclusión social fue una prioridad. Hasta ahora que la inclusión social se está poniendo como una prioridad nacional, porque si no hacemos inclusión social sostenida en los próximos 10, 15 años, El Salvador no va a tener un futuro prometedor. Oscar, entonces para esto hay 2 grandes áreas. Uno, crecimiento económico, y seguir invirtiendo en esta gran plataforma de inclusión social, donde el centro y la prioridad siempre debe ser
la gente más pobre, la gente de menores recursos, sin olvidar y atendiendo al país entero. Oscar, datos en educación del informe de desarrollo humano, y esto ya lo están haciendo ustedes, y el candidato a la presidencia es vicepresidente y ministro de Educación por gran parte de este periodo. La educación inicial, menores de 3 años, inferior al 2%. Acceso a educación parvularia, 54.2%, la mitad, poco más. Y de solo poco más de un tercio en el bachillerato. 93.7% de los niños y niñas alcanzan la matrícula neta en educación básica, pero 35.4% en la educación media. Esos son los datos con los que se hace. Nuevamente, yo no discuto si el FMLN fue mejor o peor que Arena. La pregunta es si el FMLN estuvo a la expectativa de lo que necesita el país. No, por eso te estoy diciendo. Es tanto así, que nosotros hemos dicho, educación va a ser el centro de toda la plataforma de desarrollo social en el país, que tiene que ver con el 6% del Producto Interno Bruto. Si en los próximos 5 años, y así lo estamos diciendo con Salvador, esos datos no se han acercado, no se han cumplido, lo vamos a tener que explicar, pero estoy convencido que el país va a tener una explicación positiva y sobre todo que nos va a llenar de entusiasmo y de optimismo. Gracias, te agradezco a ti por este espacio y sobre todo también agradecer al pueblo salvadoreño. Y hoy sí se vale, Federico, pedirles, nosotros estamos totalmente... Falta un corte todavía. Falta un corte, entonces regresamos para... regresar. Sí. Vamos a la pausa y ya volvemos. Hasta aquí podemos llegar. Muchísimas gracias, señor Ortiz. Ha sido un placer compartir con usted esta mañana. Gracias además por externarnos su voluntad. Ojalá y se pueda contar con su presencia el próximo 19 en otro debate de la vicepresidencia. Gracias, Federico. Te agradezco a ti, a todo el equipo de TCS y sobre todo también gracias al pueblo salvadoreño por sintonizarnos en este programa tan importante. Y ahora se vale. De hecho, quiero aprovechar estos segundos a la familia salvadoreña para pedirle su apoyo, su confianza, para que el próximo 2 de febrero vayamos a cumplir con ese compromiso democrático para asegurar el futuro de nuestro país. Y por supuesto le quiero pedir que voten por la fórmula presidencial de Salvador y Oscar, que voten por el FMLN para apostar a ganar en primera vuelta. Que Dios me los bendiga a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer haber compartido con usted. Vamos a una pausa. Lourdes me está viendo con una mirada de esas que matan. Regresamos en los últimos minutos para Frente a la Comunidad.